le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Ha pasado de manera vertiginosa la elección del 22 de octubre pasado, la cuestión del apartamento de Julio De Vido en la Cámara de Diputados y su detención. Pero después llegó la detención de Amado Vudú. Tenemos aquí en La Otra Orilla para hablar sobre política y justicia a un diputado de la Nación, Juan Brugue. Él estuvo involucrado precisamente en el proceso de desafuero de Julio De Vido. Nos va a poder contar algunos entretelones de lo que ha sido una semana prácticamente sin descanso en cuanto a novedades y noticias. La presentación del programa. De manera vertiginosa, la política y la justicia en la República Argentina nos han pegado varios sacudones después de la elección del 22 de octubre pasado. El primero de ellos fue el desafuero de Julio De Vido. Su posterior detención, prácticamente no hubo espacio entre los dos episodios realmente muy importantes. Y después la detención del ex vicepresidente Amado Vudú. Bueno, hemos convocado a un hombre de la Cámara de Diputados para conocer qué quedó precisamente de ese desafuero. Es el diputado Juan Brugue, quien también tenía un proyecto interesante para pensar en el fuero de cada uno de los legisladores a nivel nacional. Doctor Brugue, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Bien. Bueno, un placer. ¿Y cómo vivió usted ese desafuero de Julio De Vido? Porque me parece que fue tan vertiginoso que no nos permitió ver algunas cosas que me parece que son importantes, al menos desgranarlas y pensarlas cómo se sucedieron, ¿no? Primero, es interesante recalcar de que el tema De Vido ha estado en la agenda legislativa durante todo el 2017. Empezamos con el famoso allanamiento ese que se quería solicitar, porque tenemos una ley, la 25.320, que dice y establece que cuando un juez quiere allanar un domicilio de un diputado de la Nación, un senador de la Nación, o intervenir su teléfono o su correspondencia, tiene que pedir autorización a la Cámara, ¿no? Y ahí en donde se planteó una discusión de modificar ese artículo, porque se imaginan ese pedido de autorización que hace un fiscal o un juez a una Cámara para un allanamiento, el allanamiento más anunciado del mundo, porque si tenemos que discutirlo todos los diputados, ¿qué pueden llegar a encontrar? El allanamiento tiene un efecto de sorpresa para poder tomar los elementos de un delito y que sean sorprendido el sospechoso. De Vido estaba avisado. Estaba recontravisado, hasta podía haber reformado su casa si quería, porque tardó prácticamente 2 meses en darse la autorización. Eso demuestra a la clara de que lo vetusto y lo contrario que es a los procedimientos ágiles que tiene que tener la justicia, hoy esto de los fueros de arresto. Después vino la segunda parte, que fue el pedido de exclusión. No se olvide que en el mes de julio hubo un planteo, un pedido de exclusión por indignidad. Nosotros creíamos de que De Vido, y estábamos convencidos de que De Vido era indigno de ser diputado de la Nación, porque en ese momento tenía cerca de 90 procesos, o sea, de 90 causas, de las cuales 26 ya tenían autoprocesamiento, o sea, que ya estaban en la etapa de juicio, o sea, que ya el juez tenía una presunción fuerte y había prueba de que había un cierto grado de culpabilidad. Bueno, en ese momento el Frente para la Victoria enervó, más otros diputados de partidos provinciales, enervó la posibilidad de que lo pudiéramos excluir, o sea, ya de destituirlo, que dejara de ser diputado para que la justicia pudiera actuar en forma total. Y bueno, después en ese momento hubo varios diputados que dijeron, que lo protegieron a De Vido y que dijeron, bueno, pero si viene una orden judicial de desafuero, nosotros votaríamos eso, ¿no? Efectivamente, vino la orden del juez Rodríguez. Entonces, ¿quiere decir que varió el modo, en este caso, para que lo desprotegieran a De Vido? Sí, pasó toda esta etapa porque entendíamos la mayoría de los diputados de que De Vido tenía que enfrentar la justicia sin ningún tipo de fueros. Ahora, pero ni los propios del Palo terminaron defendiendo. En el último, claro, porque se fue dando toda esta secuencia progresiva para entender por qué actuaron como actuaron algunos del Frente para la Victoria. Ahora, el resultado de la elección evidentemente también tuvo que ver, ¿no? Porque la defensa que muchos
muchos diputados y el Frente para la Victoria hizo de debido, casi que terminó jugándole en contra a Cristina y sus perspectivas electorales, terminó perdiendo hasta en la propia provincia de Buenos Aires. Me parece que todo este tipo de cosas ya no le hacen pagar el precio de defender a Devido, un hombre que está directamente vinculado a casos de corrupción, y hay muchos políticos que quieren apartarse de eso. No, sí, por supuesto. En política a veces está el viejo dicho, te acompaño hasta la puerta del cementerio, está ese viejo dicho, ¿no? O sea que acá creo que fue eso. A Devido lo acompañaron hasta la puerta del cementerio y no quisieron entrar al cementerio en esos términos. No obstante, en política nadie está muerto. Es un dicho también muy claro, pero entiendo que Devido tiene que enfrentar una gran cantidad de causas graves, el tema de la corrupción. Fíjense, se hizo un cálculo aproximado, Devido en los 12 años manejó un presupuesto aproximado de $200.000 millones. 200.000 millones de dólares pasaron por la firma de Devido. O sea que, fíjense ustedes el volumen de plata que manejó de los fondos del Estado que pudieron tener, digamos, derivaciones no queridas y que de hecho así lo están entendiendo muchos de los fiscales y los jueces. Y no hay una persecución política con Devido, porque esta secuencia que nosotros decíamos recién no significa de que se nombraron nuevos jueces federales, nuevos fiscales federales, son los mismos jueces federales y los mismos fiscales. Una de las causas es del año 2008, o sea que anterior a la época en que, digamos, asumió un nuevo gobierno, sino que efectivamente había como una situación en donde la justicia tenía que actuar libremente y por eso que nosotros procedimos al desafuero. Desafuero que significa que él sigue siendo diputado, pero sin ya el fuero de arresto, ¿no? Que también eso plantea la discusión. Hoy los diputados nacionales, los senadores nacionales, ¿tenemos que tener fuero? Yo entiendo que no, salvo el de opinión, que nos permitan hablar y que no seamos perseguidos por lo que defendemos del pueblo dentro del recinto o en un reportaje. Entonces, eso es el único fuero que tiene que quedar. Fíjense acá en Córdoba, en el 2001, a instancia de la SOTA, se reformó la Constitución provincial y con acuerdo de todas las fuerzas políticas se sacaron los fueros a los legisladores. Hoy los legisladores en la provincia de Córdoba no tienen fuero salvo el de opinión. O sea que un juez, si quiere arrestar a un legislador provincial, no le tiene que pedir autorización a nada, a nadie, va directamente y lo arresta. O sea, que todos estos condimentos están dados. ¿Qué pasó con Frente para la Victoria? Y básicamente le soltaron la mano, sí, obviamente, porque muchos de sus integrantes ya decían de que si venía una orden judicial, ellos iban a votar. De hecho, la más emblemática es la diputada Soria, de Río Negro, que ella había manifestado una gran ganadora de la elección, o sea, en su provincia ganó muy bien la elección, estando embarazada y dando a luz entre medio de lo que es las PASO y la elección general. Bueno, ella bajó, independientemente de que criticó la modalidad, ella dijo que había que someterse a lo que pedía la justicia en ese caso. Y fueron dos jueces federales diferentes. Acá no hay persecución. O sea, no es que un juez federal único que está empecinado en querer perseguir a un solo y único funcionario, como en este caso el exministro Devido. O sea que básicamente lo que hubo un proceso en donde la Cámara estaba noticiada de un hecho inédito. La cantidad de causas que tiene Devido, no hay antecedente en los anales legislativos de que un diputado o un senador tenga tanta cantidad de causas en su contra, y hubo pedidos de orden de dos jueces federales y una Cámara Federal, porque tengo que señalar que el juez Rodríguez había al principio rechazado el pedido del fiscal Stornelli de detenerlo Devido, y fue la Cámara la que aplicó el criterio. Y ojo, porque esa Cámara sentó un precedente. ¿Qué dijo la Cámara? Sí. La Cámara dijo, hay que detenerlo Devido. ¿Por qué? Porque hay un peligro latente, es el término que usa. ¿Cuál es el peligro latente? Devido es diputado nacional, Devido es presidente de la Comisión de Energía, Devido sigue teniendo relaciones con políticos, con abogados, con una trama de empresarios que son las que habrían organizado la maniobra para establecer digamos, una afectación al patrimonio del Estado, Río Turbio o el tema famoso de la compra del gas natural. Es decir, puede afectar la entorpecer la investigación y hacer borrar pruebas. Ese es el criterio que sienta. En la condición de Devido, no porque se haya demostrado que efectivamente lo hizo, sino que esa condición. Fíjate, Julio, que es el mismo argumento que usaron el juez Lilo, el hijo, para detener a Vudú. Bueno, de ese tema vamos a hablar tras la pausa. Amado Vudú, la otra detención que ha dejado muchísima polémica porque algunos aseguran que no hacía falta detenerlo, y nos vamos a preguntar qué hay detrás de esta suerte de depuración
de la política, que ha tenido como objeto a hombres del Frente para la Victoria. ¿Puede llegar a pasar en otros ámbitos del poder en la República Argentina? En un rato lo conversamos con Juan Brugue, diputado de la Nación. Ya seguimos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Defensor del Pueblo de Córdoba. En defensa de los derechos de los cordobeses. 0800 777 0337. Tucumán 25. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Pitari Negocios Inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones, subastas particulares y judiciales. 27 de abril 627, oficina E, 152 28 83 76, Córdoba. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Con Juan Brugue, diputado nacional por Córdoba, seguimos hablando de la cuestión de la tarea que está realizando la justicia. Hace un rato quedó planteado el tema de la detención de Amado Vudú. Creo que fue totalmente sorpresiva y por allí hay mucha gente que alienta que esto siga avanzando. Y sin embargo, esto me parece que no habría caído muy bien en esferas del gobierno nacional. Inclusive entendemos que a Mauricio Macri le ha preocupado bastante la manera en que se produjo, ¿no? Y la viralización de un video en donde a Vudú, por ejemplo, se le leían los derechos. ¿Está bien detenido Amado Vudú de acuerdo a lo que ustedes observan? Y nosotros no podemos controvertir, y yo lo dije en el momento que me tocó fundamentar el desaforo de debido, nosotros no podemos controvertir los criterios de un juez, porque el juez ve todo el expediente, ve todo el análisis, está haciendo la investigación, ve la proyección. O sea, nosotros solamente
tomamos una parte de la película, una fotografía, que fue el caso de Debido. En el caso de Vudú, los argumentos que utilizó el juez, por los que hemos tenido conocimiento público, han sido los mismos que se han usado para Debido. La condición de ex vicepresidente de la Nación, el de integrar una asociación que había armado toda una estrategia compleja para delinquir. Estamos hablando del caso Chicone, en donde básicamente se estaba hablando de un perjuicio para el Estado Nacional de una plata importante, y además quedarse con el negocio nada más ni nada menos que de la producción del papel moneda, o sea, hacer lo que es la plata, ¿no es cierto?, producir lo que nosotros usamos como curso legal. Entonces, esa situación al juez lo lleva a la convicción de que Vudú puede entorpecer esta maniobra a medida que va avanzando ahora en la investigación. Hasta este momento el juez no había avanzado al punto tal de que Vudú estuviese muy comprometido. Ahora el juez entiende que Vudú está comprometido realmente, entonces debe prever la posibilidad de que venga a entorpecer el accionar de la justicia, por eso que ordena la detención. ¿Qué fue sorpresivo? Sí, porque si bien Vudú tiene una serie de causas, no son de la magnitud ni de las características de Debido ni de la de Cristina Kirchner, o sea que medio como que a algunos quizás nos vimos sorprendidos con la rapidez con que el juez actuó con relación a Vudú. Vudú, que no se había resistido a ir a la justicia, no tenía fuero. Vudú no es como Debido, que tenía fuero, no se podían parar de nada. De hecho, los fueros lo encontraron en la casa, lo sorprendieron en la casa. Debido se entregó, sabiendo lo que le venía, se entregó, y quizá Debido, con una experiencia política diferente, quiso evitar todo esto que tú la fotografía, esposado, lo que algunos dicen el show mediático, que fue la detención de Vudú. Pero técnicamente y desde el punto de vista de lo que el juez, vuelvo a repetir, el que más tiene elementos para determinar, creo que sí, que ha procedido dentro del marco legal que corresponde, ¿no? Bien, ahora, más allá de todo esto, una de las cuestiones que más preocupa al gobierno es la viralización de un video que dicen generalmente los detenidos les toman para poder corroborar que la persona no ha sido maltratada en el momento en que se produjo la detención. Esto parece ser un elemento bastante exagerado y grave que hace, en todo caso, a esta manifestación pública o en los medios de comunicación que altera bastante al político, y me parece que con justa razón, ¿no? Sí, yo creo que es una documentación, como tú bien dices, a los fines de corroborar de que no había sido objeto, más cuando estamos hablando de un allanamiento a un domicilio, porque a Vudú lo sacaron de la cama, literalmente. Entonces, eso puede generar que roces, maltratos, etcétera, para lo cual se opta por la filmación. Ahora, la filmación es para estar dentro del proceso, no una filmación para ser viralizada ni ser a conocimiento público. Por eso que se ha abierto una investigación para determinar quién es el responsable que cedió en tiempo real prácticamente el video a los medios de comunicación. No es que la gente no tenga derecho a conocer, no es que los medios de comunicación no tengan derecho a informar. De hecho, los medios de comunicación no van a poder ser penados porque ellos les cubre lo que es, tú lo sabes bien, la reserva del artículo 43 de la Constitución Nacional, de que no pueden, digamos, divulgar cuál fue la fuente, de dónde obtuvieron esa. O sea que, pero el video está. Pero el video estuvo y fue puesto en conocimiento. ¿Por qué dicen que a algunos políticos esto cae mal? Incluso hasta el mismo presidente, algunos hablaron de tristeza. Bueno, yo creo que cuando actúa la justicia, acá no es tristeza, no, actúa la justicia. Sino la imagen del país. Aquellos que están en función en este momento piensan que la imagen a nivel internacional de un vicepresidente detenido, y en las condiciones que es detenido, porque ese video se viralizó por todo el mundo, puede que traiga una imagen negativa. Entonces, por eso se habla de cierta sorpresa, de cierta tristeza de aquellos que tienen la obligación de conducir los destinos del país en este momento. Pero lo cierto es que la justicia no tiene que discriminar si ha sido vicepresidente o no. Somos todos iguales ante la ley. El tema está hasta dónde y cómo va a avanzar esto, porque ahora es como que se ha abierto un activismo judicial en donde los jueces se han puesto las pilas, entre comillas, los fiscales también, y están avanzando en las investigaciones en diferentes procesos. Casualmente estábamos hablando de magistrados, fiscales, de jueces que habían sido cuestionados duramente por actores de la política porque no avanzaban ni en las causas de Debido ni en las causas de Vudú, ¿no? Así es, y son jueces que vienen de antes.
Los jueces que tenemos ahora y los fiscales federales que tenemos ahora son jueces y fiscales que ya vienen con varios años, algunos de ellos ya en condiciones de jubilarse prácticamente, y eso nos lleva a la conclusión de cuál es la complicidad entre comillas del Poder Judicial de la Nación en aquellos momentos en donde tendría que haber actuado y ahora que está actuando de esta forma. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se va a llegar? Porque ahora el foco son los funcionarios del gobierno kirchnerista, pero para que exista un corrupto tiene que existir alguien que ha compartido. ¿Y qué pasa con todo el mundo empresarial que ha hecho negocio? Algo ha dejado de decir debido en la última carta como diciendo no hay plazos que no se venzan y deudas que no se paguen. Exactamente. O sea, como esa frase amenazadora, digamos, es como diciendo, ojo que yo puedo hablar y decir quiénes son los empresarios y por ahí esos empresarios tocar la figura presidencial de alguna forma, ¿no? Sí, sobre todo porque se han conocido nuevos datos, nuevos detalles respecto al caso Panama Papers, en donde se habla de la figura de Luis Caputo, que está salpicado precisamente por temas de sociedades offshore, en donde dicen algunos, en algún momento participó también el presidente Mauricio Macri. Con Cristina Fernández se va a poder actuar de la misma manera en que todos realizan o que ha realizado la justicia, porque todos dicen tendría un efecto contraproducente y tal vez la volvería a poner en víctima, como en alguna oportunidad ya fue cuando era presidenta. Eso lo tiene que resolver el juez, que creo que tiene muchas causas la expresidenta como para estar en la misma situación que debido o parecida, sí, por lo que escuchamos y las causas que conocemos. Pero eso es una decisión que sí va a tener un desaforo porque hoy ya Cristina tiene fueros, porque el fuero de arresto le empieza a correr del día de la elección. O sea que del 22 de octubre ella ya tiene fuero. Para poder sacarle los fueros necesita que el Senado logre los 2/3. Lo mismo que hicimos con debido, pero en el Senado, ¿no? O sea que ese es un punto. El otro punto es qué va a pasar con esta vara que se está midiendo, que decíamos recién, que el criterio que sentó la Cámara con referencia al caso debido, en donde hablaba de la peligrosidad de los que están siendo involucrados en un proceso penal. Ese antecedente puede ser también aplicado, como bien tú dijiste, a un ministro o puede ser aplicado a otros miembros de, digamos, de otras ramas políticas que estén hoy en funciones. Que eso también lleva a que se abre un nuevo panorama en donde los jueces, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar solamente sobre los funcionarios del kirchnerismo o van a trabajar también en las causas que puedan involucrar a otros partidos políticos que pueden invocar a funcionarios de gobierno? Me quedan 30 segundos y por eso, con la lupa de toda la gente, los medios y también los distintos poderes en la República Argentina, Macri tendrá que actuar con mucho cuidado y sobre todo estabilidad para no errarle en la selección o en proponer a quién va a reemplazar como candidata a Gils Carbó, ¿no? En esto me parece que Macri no puede cometer el mismo error que el anterior gobierno a la hora de una selección totalmente parcial de quien maneje la investidura de jefatura de los fiscales. Ni dudarlo, y que debe haber un cambio de la ley del Ministerio Público para evitar todos los manejos que se hizo hasta la fecha y que eso va a ser motivo de la agenda legislativa antes del 31 de diciembre, que es el plazo en donde comienza a quedar vacante el cargo, dado que la renuncia de la doctora Gils Carbó lo es a ser efectiva al 31 de diciembre. Por lo tanto, antes del 31 de diciembre, tanto diputados como senadores vamos a tener que estar discutiendo una nueva ley del Ministerio Público en donde se quiten todas esas potestades que tenía la anterior procuradora y se defina concretamente si el cargo es permanente o va a durar por un tiempo, para no estar en la discusión quién es el que tiene capacidad o posibilidad de removerlo, que esa era una vieja discusión también que había, si era pasible o no de juicio político Gils Carbó, que en definitiva nos quedamos con la duda porque hubiera llegado a la Corte y lo hubiera definido, pero con su renuncia, mala modificación de la ley, el tema va a quedar saldado. Juan Brugge, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Nos encontramos tras la pausa para el cierre del programa. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores,
Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Cámara. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Pitari Negocios Inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones, subastas particulares y judiciales. 27 de abril 627, oficina E, 152 28 83 76, Córdoba. Defensor del Pueblo de Córdoba, en defensa de los derechos de los cordobeses. 0800-777-0337, Tucumán 25. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Hasta aquí hemos estado con la opinión de Juan Brugue. Sin lugar a dudas, muchos dicen que la justicia todavía tiene que ir más al hueso, y seguramente que es así. El asunto es que jueces y fiscales que antes no trabajaban, de golpe han empezado a hacerlo. ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Y la otra pregunta, como decía Juan Brugue hace un rato, ¿tendrá que llegar la depuración de la justicia? Bueno, seguramente que alguien tendrá que revisar lo actuado hasta el momento. Y si la justicia que llega en este momento, y tarde en algunos casos, se le puede llamar justicia. Veremos de qué manera todo esto sigue su derrotero. Nos encontramos en la próxima con La Otra Orilla. Muchas gracias por la compañía.